Bueno, buenas tardes. Me voy a quitar el tapaboca. Bienvenidas, bienvenidos a la cátedra bicentenaria del Centro Internacional Miranda. Hoy iniciamos el ciclo Navidades Felices y en Paz con la conferencia Panorama de la Música de la Navidad en Venezuela. Esta conferencia está a cargo del camarada Nelson Hurtado. Nelson es músico, es musicólogo, profesor asociado, vicerrector de investigación y posgrado y director encargado del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Nacional Experimental de Caracas, UNESCA. Con estudios avanzados, algunos concluidos ya y otros en proceso, en Venezuela, y también estudios internacionales, siempre relacionados con el tema de la música y la musicología. Bueno, repito, él va a estar hoy hablando con nosotros y nosotras sobre el panorama de la música de la Navidad en Venezuela. Con ustedes entonces, Nelson Hurtado. Gracias, querido Xavier. Con su permiso me voy a quitar también el tapabocas. Muy bien, profesor. ¿Está vacunado, profesor? Sí. Es importante que todos estemos vacunados, todos y todas estemos vacunados. Bueno, muchas gracias, Xavier, por la invitación. Gracias al presidente del CIM, el profesor Ari La Cruz, que no nos acompaña hoy porque está averiado, no sé por ahí. Pero gracias, siempre es un gusto, las compañeras que están tras de cámara, los compañeros, gracias por la invitación. Y, bueno, un tema además que me apasiona y del que al que he dedicado mucho tiempo, ¿no? No tanto como usted, maestro. Okay. Usted siempre nos lleva más tiempo a nosotros. Pero es un tema que he trabajado bastante y que además me apasiona, ¿no? Me apasiona. En general la música navideña, ¿no? La música para la Navidad, para la celebración de la Natividad. Y quería comenzar precisamente como aclarando ese término, que, bueno, todos sabemos que la Navidad celebramos el nacimiento del niño Jesús, el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, en nuestros territorios podríamos hablar de música navideña desde luego de la llegada de los españoles. Es decir, que la música navideña en realidad en nuestros territorios, y hablo de toda la Vía Yala, tiene 3 días, del siglo XVI para acá. Sin embargo, me parece muy importante mencionar que nuestros ancestros han celebrado el nacimiento del sol y el cambio del sol que sucede en el equinoccio ahorita en el 21 desde tiempos inmemoriales. Y esa tradición de celebración que tiene en la humanidad no sé cuántos millones de años, una cantidad de años incalculable, por lo menos en nuestra tierra tiene 14.000 años, por lo menos así por la chiquita. Sobre esa tradición, que es una tradición mundial, todos los grupos humanos han celebrado la naturaleza, porque hasta el comienzo del desarrollo del capitalismo, la humanidad era una con la naturaleza. El capitalismo precisamente lo que hace es romper esa unidad entre el ser humano como parte de la naturaleza para convertirlo en un poseedor de la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, el capitalismo se apropia de las manifestaciones culturales, de las cosas de la gente, las empaqueta, las encapsula y luego te las vende. Esto es algo que también hemos conversado bastante en otros espacios. Entonces, bueno, quería comenzar por allí diciendo que las celebraciones en esta época son una cosa antiquísima, no solo en nuestros territorios, sino en todo el mundo, en todos los grupos humanos.
se celebró desde hacía muchísimos años. Por supuesto, desde la llegada de los españoles y de los europeos realmente, ¿no? Los españoles principalmente eran como los que traían el ejército, pero en realidad con los españoles llegaron los europeos y con los españoles y los europeos llegaron los africanos, ¿no? Que fueron esclavizados y traídos para acá. Y cada uno de estos pueblos trajo consigo su memoria ancestral, que era la forma de celebrar la vida. Cada pueblo tiene su manera, desarrolla su manera de celebrar la vida. Y esa celebración de la vida no es más que celebrar la naturaleza. Entonces cada pueblo, de acuerdo a la naturaleza en que se desarrolla, en que florece, cada pueblo, construye una forma de dialogar con el entorno, con la naturaleza, con la vida, de acuerdo al lugar geográfico que pertenece. Y lo discutía varias veces con mi maestro, ya que no nos acompaña, Juan José Bautista, incluso con el alimento. Una cosa que yo no quiero decir determina, pero que sí acompaña ese proceso, es el alimento. O sea, las cosas que nosotros comemos son en parte los que nos hace diferentes a otras personas. Y en la medida en que comemos cosas más similares, nos vamos pareciendo más. Y reproducimos la vida de una manera más cercana. Por supuesto, para volver al tema, llegando los españoles, impusieron su manera de percibir el mundo. Y esto es importante. Todos nuestros pueblos tenían una forma no solo de dialogar, sino de percibir el mundo y de comunicarse con él. La invasión de los europeos en América Latina forcluyó todo ese imaginario, ¿no? Y lo sustituyó por la fuerza, por un nuevo imaginario. O por lo menos eso creyeron ellos. Ellos creyeron que podían suplantar un imaginario con el otro simplemente exterminando a los nativos, ¿no? Bueno, para nadie es un secreto la enorme cantidad de muertos que ocasionó la invasión europea a finales del siglo XV y principios del siglo XVI para poder tomar posesión del territorio, ¿no? Y uno de los territorios que más se les opuso y durante más tiempo fue precisamente lo que hoy llamamos Venezuela y en específico Caracas. Yo siempre creo que debemos decir con mucho orgullo que nuestros ancestros les quemaron 3 veces la ciudad a los españoles, ¿no? Y cuando la lograron fundar, la Caracas, y de eso podríamos hacer otro programa, Caracas tenía nada más 300 metros y una gran valla para protegerse de los indios que llegaban de Santa Teresa para abajo. Todo eso era territorio indígena. Entonces, bueno, los europeos imponen una forma de percibir y de relacionarse con el mundo, y esa imposición, esa idea cultural que traen, lo hacen con música. En América Latina fue, yo no voy a decir fácil, pero no fue tan complicado el proceso de invasión cultural, porque nuestras tribus son extraordinariamente musicales, así como las africanas. Por eso hubo tan buena mezcla entre los africanos esclavizados y nuestros indígenas, nuestra gente mulata. Hizo tan buenas migas porque son grupos humanos que se parecen mucho culturalmente, cada uno con sus especificidades, pero se parecen mucho. Entonces esa imposición a través de la religión, que es a donde quiero ir a parar, no existía antes, pero la tradición de cantar en esa época sí. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que pensar cuando hacemos música navideña y hacemos cualquiera de las formas musicales que se desarrollan en el país. Que quizás el motivo aparente de la música es la celebración del nacimiento de Jesús. Un personaje histórico famosísimo. Pero en realidad lo que hay detrás de ello es toda la potencia que tiene el pueblo de
siglos y siglos celebrando la vida y el nacimiento del sol que sucede en esta época. También creo que es bastante conocido que el personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, ¿cómo era que decía? Joshua ben Joseph, que era el nombre de Jesús, nació realmente como por marzo o abril, más o menos. Y en el concilio de Nicea hicieron coincidir su nacimiento con la celebración del sol, que es el 25 de diciembre. Y de ahí, bueno, se pasó el nacimiento como el que hace un acta. Así como mi mamá, cuando mi mamá la fueron a registrar, esas cosas que pasaban en el campo, ella nació un día y el registrador la registró en otro, entonces cumplía 2 veces al año y había que darle regalos 2 veces al año a mi mamá. Entonces, bueno, a partir del siglo IV además en el Concilio de Nicea se instruyó la doble figura de Jesús de Nazaret, o sea, hombre y Dios. Y bueno, eso ocasionó la ruptura de varias iglesias, ¿no? Y la iglesia ortodoxa y la iglesia copta y varias cosas. Pero en la iglesia romana, que es la que llega a América, abrazada con la espada a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, impuso la adoración sobre las fiestas paganas, como lo llamaban ellos. En vez de adorar al sol, usted va a adorar ahora a Jesús, que dio la vida por usted. Y yo estoy seguro de que nuestros ancestros dirían, bueno, ¿y este señor quién es? El pobrecito, que le hicieron eso por culpa mía, que yo no. Y bueno, con esa idea de culpa que tiene la religión católica cristiana detrás, bueno, hicieron estragos. La religión católica tiene un elemento popular que es sumamente importante, que es que toda la liturgia debe ser cantada. Esa es la idea de música la idea de liturgia que llega con los europeos a principios del siglo XVI. Que toda la liturgia, toda la palabra sagrada tiene por obligación que ser cantada. Y esto, incluso hasta hoy en día, sigue siendo uno de los mandatos del Vaticano, de Roma. Toda la liturgia debe ser cantada. Solo que bueno, ahora lo hacen con música de 1950, 1960, que fue cuando se hizo el Concilio Vaticano II y se permitió utilizar músicas populares, cosa que en realidad era una práctica desde el siglo XV, XVI, utilizar música popular en la iglesia. Pero cuando llega la imposición católica, lo primero que imponen es con la música relacionada con el culto religioso, católico. Y yo quisiera ver si podríamos escuchar un poco, aunque todos, estoy seguro que en algún momento hemos escuchado canto llano, canto gregoriano. Quería poner un poco de la antífona que se canta el día de Navidad, según el repertorio gregoriano, que es el Puer Natus Est. Vamos a escuchar un pedacito por lo menos. Ángel, por favor. Gracias, Ángel. Esto es no es una cosa fortuita que el que ponga el canto gregoriano sea un ángel, ¿no? Eso que escuchamos, que es la antífona que se canta en Navidad, es la antífona del invitatorio, la que invita a la feligresía a la iglesia, que, bueno, ya a nosotros no nos dice mucho porque, aunque nuestro idioma es algo así como 80% latín puro, ya no entendemos la gramática, ¿no? Pero estoy seguro de que si yo tuviera una pizarra y me pongo a explicar lo que dice el texto, todos lo entenderíamos a la primera. Dice, Puer Natus Est Nobis. Un niño ha nacido para nosotros.
et superumerum, bueno, no recuerdo ahorita el texto. Lo que quiere decir es que este niño que ha nacido para nosotros, que es enviado por los ángeles además, va a crear un imperio sobre su muslo, es decir, sobre su pierna, va a sentar a la humanidad. Entonces ese texto realmente podría ser la interpretación de cualquiera de los textos que cantamos nosotros en Navidad. El niño nos ha nacido el niño por nosotros. Este niño es la renovación de la vida. Y esa idea es muy cercana a nuestros pueblos, a nuestra gente, la renovación de la vida. Nuestros pueblos, como dije, siempre fueron muy musicales y una de las formas más importantes de penetración cultural y de asentamiento de la nueva religión fue a través de la imposición musical, ¿no? Incluso hay una gran cantidad de edictos del siglo XVI y del XVII que dicen que a través de la música se convierten mucho más indígenas a la fe cristiana que a través de la imposición por las armas, ¿no? Es por eso también que en América Latina tuvo tanta suerte la Compañía de Jesús con las misiones, porque por eso las misiones utilizaron mucho el elemento de la música para atraer, convocar, aparte de otras cosas, ¿no? Las misiones servían también como refugio, ¿no?, entre los esclavistas. Pero convocaban, bueno, es muy famosa la película, tú me acordarás, La Misión, ¿no?, que más o menos retrata cómo convocaban a la gente, a nuestros ancestros a través de la música. Pero bueno, esta música que escuchamos, que es lo que la mayoría de la gente conoce como canto gregoriano, y esto que voy a decir es una perogrullada, pero igual lo voy a decir, este es canto gregoriano. En realidad el canto gregoriano no es uno solo, hay una gran cantidad de variantes melódicas y rítmicas que son la herencia de los pueblos originarios donde se instauró el cristianismo, que les pasó lo mismo, solo que 1000 años antes que nosotros. Les pasó exactamente lo mismo. Cuando Constantino convierte al Sacro Imperio Romano al cristianismo, él lo hace por razones políticas, estaba evitando que se le formara una guerra civil. Entonces, los cristianos, que ya eran mayoría, impusieron su religión a unos pueblos que tenían milenios haciendo otro tipo de cultura, ¿no? Entonces, esto que escuchamos, que es canto gregoriano, hay canto copto, canto mozárabe, canto de la Iglesia Ortodoxa rusa, hay un montón de diferentes tradiciones. Este que escuchamos es de la tradición romana, que es realmente el canto gregoriano. Que tú me vas a permitir una digresión pequeña, que se le llama canto gregoriano en honor a San Gregorio Magno, pero San Gregorio Magno no tenía nada que ver con la música. Él lo que era un gran administrador, y lo que hizo fue poner un poco de orden y creó la Schola Cantorum como institución para enseñar a los docentes, a los cantantes que tenían que cantar la liturgia. Les recuerdo que la liturgia tenía que ser cantada. Entonces, en honor a él, se nombra el canto gregoriano, que se inventó, ese canto gregoriano, se inventó 300 años después que San Gregorio se había muerto. Entonces, es como un reconocimiento 200 o 300 años después. Eso pasó después a la historia. Así se crean los mitos y las leyendas, como que el Espíritu Santo en forma de paloma se le paró en el oído a San Gregorio y le cantó las melodías que luego él hizo copiar en los libros de canto llano. Entonces, por eso San Gregorio San Gregorio no sabía más de música que cualquier persona que estuviera relacionada con la iglesia, ¿no? Incluso él fue el que instruyó, cuando creó la Schola Cantorum, que todo sacerdote debía estudiar música. Eso incluso se mantiene hasta hoy. Muy bien, aparte. Sobre esta música, sobre el canto llano, que fue la música original de la iglesia, los compositores en el tiempo empezaron a agregar voces. Y en esas voces se instauró una cosa que en música se conoce como polifonía, que es varias voces cantando al mismo tiempo.
sobre una técnica de composición llamada contrapunto, donde una voz interactúa con otra y con otra, ¿no? Entonces, en principio empezó a 2 voces, a 3 voces, llegó a ciertas obras que tienen 46 voces, 50 voces, ¿no? Y una de las, quiero que pongamos un ejemplo de cómo esta imposición técnica se aprovechó de los recursos en este sentido, del idioma de nuestros ancestros nativos de acá de estas tierras, para hacerles llegar el mensaje con su música, pero con su lengua. Y en ese sentido vamos a poner un villancico de finales del siglo XVI, que se conserva en el Códice del Convento del Carmen en México, que se llama Diositlazo Nanciné, Semica Quichpochtle, Sencatimixtotlatlautilía. Eso es náhuatl. ¿Podemos ponerlo, Ángel, por favor? Gracias. Esto, al igual que el latín, a nosotros nos queda en cuanto a idioma un poco lejos, ¿no? Incluso podría repetírselo, como dice hace rato, y sería un poco complicado entender el texto. Pero una traducción, que no pretendo que sea literal, dice, tú, niño Dios, que viniste al mundo, a enseñarnos la vida, por favor intercede entre nosotros para que podamos conocer el mundo futuro, algo así dice el texto. Y tú, madrecita querida, le habla la Virgen, la madre es muy importante en nuestras culturas, incluso la Pachamama. Tú, madrecita querida, intercede ante tu hijo, ante tu hijito Jesucristo, en el momento en que nos llegue la muerte, ¿no? Y así, fueron acompañando estas melodías que a nosotros nos parecen bellísimas, pero eran totalmente diferentes a las músicas que creaban nuestros pueblos. Fueron de alguna manera imponiendo, ¿no?, la idea de que cualquier celebración que se hiciera cantada debía hacerse en estos parámetros. Esto sucedió durante toda la colonia, y podríamos decir que hasta bien entrada la República, quizá finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la unificación del país, a través de las carreteras, la construcción de los caminos que hizo Gómez, empezamos a comunicar una región con otra, y culturalmente se empezó a relacionar una región con otra. Y de ahora más tarde vamos a hablar de eso, porque eso crea también como una especie de entorno cultural similar, ¿no?, que es aprendido. Entonces, durante esta imposición, que no solo fue del mundo al mundo indígena, sino también al mundo cultural que traían nuestros ancestros africanos,
que fueron esclavizados de toda América, empezaron a crear una nueva realidad que se mezcló con el mundo indígena y el mundo español. Y en este sentido quiero poner el otro ejemplo de cómo esto mismo que escuchamos ahorita, Dios y Tlazonancine, Semicatichpochtle, Sencatimichtotlatlautilia. Entonces yo en mis ratos libres me pongo a practicar náhuatl. También sucedía con los africanos. Los africanos que trajeron esclavizados no se les permitía hablar su lengua. Los trajeron de varios sitios del Congo, de varios sitios de África, y no se les permitía, y era penado con pena de muerte hablar cualquiera de las lenguas. No tuvieron la suerte que se tuvo acá en América, que se permitió en algunos. Eso no fue tampoco que buena esa gente que nos permitió, era que los espacios eran muy grandes y era muy difícil erradicar las lenguas. Entonces, es por ello que todavía hoy en día América Latina es uno de los lugares del mundo donde más se conservan lenguas indígenas, ¿no? Pero esto mismo se le hizo a los negros españoles. Y como la cultura servía, o las expresiones culturales más bien, servían también como identificador social, a través de la música se ponía en evidencia la clase, la casta, la forma. Yo quiero que pongamos otro villancico. Lo que escuchamos anteriormente es un villancico cuyo nombre proviene de la palabra villano. Villancico significa la canción que hacen los villanos, y los villanos no tienen nada que ver con los malos de la película, sino con los que habitan en la villa. Y aquí meto otra vez mi cuña, por alguna casualidad para la modernidad y el capitalismo, los que ocupan las villas siempre son los malos, ¿no? Son los otros, son los dañinos, son los villanos, son los malos de la película, ¿no? Entonces las canciones que hacían estos villanos, que eran unas canciones muy sencillas comparados con la erudición de las composiciones de la academia, como Notre Dame de París y Leonino y Perotino, que son los que realmente están en la historia de la música, no estas cancioncitas. Esas canciones tan sencillas eran las que pegaban con el pueblo. Es por eso que en nuestros territorios está tan arraigada la idea de los villancicos, de los aguinaldos, porque eran canciones realmente populares, de tradición popular, de origen popular. Y pueblo reconoce pueblo, pueblo reconoce pueblo, y en ese reconocer se encontraron. Yo quiero poner ahora otro ejemplo que es un villancico de negros, o una negrilla, que se llama Asiolo Flasiquillo, que comienza con un dúo entre dos negros esclavizados que van a la fiesta a celebrar el nacimiento del niño Jesús. A estos negros que hablaban el español, por supuesto lo hablaban muy mal, se les llamaban negros bozales, ¿no? Porque parecía que estuvieran hablando con un bozal puesto. Y yo voy a traducir un poco, aunque está en español, voy a traducir un poco lo que dice el texto. Entonces dice la primera persona que habla, ¿no? Ah, Siolo Flasiquillo. Y el otro le responde, ¿qué manda, Siol Tomé? Entonces le pregunta el otro, ¿tenemos tura trumenta templarita con concierta? Sí, Siolo, ven por ahí. Avisa vos a mi sé que Salo Moleno ya cayendo de pula risa y muriendo por bailar. Llámalo a prisa, que ha venido los brancos ya y los niños apelando sa, y se alegrará. Con los zambambá, con los guacambé, con los cascabé. Sí, señor, lo tomé, repicamos los rabé, y a la panderetillo Antón bailaremos los negros al son. Entonces, si no entendieron mucho, bueno, tenemos los... ¿Cómo está, señor Francisco? ¿Cómo está, señor Tomás? ¿Tenemos los instrumentos listos para tocar? Sí, los tenemos todos listos, templados con concierto, es decir, afinados. La pandereta la tocarán ton y así cada uno, ¿no? Para celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿Podemos ponerlo, Ángel, por favor? Asiolo Flasiquillo. Asiolo Flasiquillo, que manda Siol Tomé. Tenemos
Esperantos, ist erlegata, uns amava, quando passare, si signor lo sabe, la piccola rave, chiara candere di tanto, Y toquemos pasito, pasito, tumbucutú, no matemos a los niños Jesús, Jesús, Jesús. Quería que escucháramos esta última parte, porque en los villancicos, como dijimos, es música popular y es muy importante la participación del pueblo. Es por eso que los villancicos también calaron tan profundamente en la cultura americana, ¿no? En la construcción de esa cultura latinoamericana. La última parte del texto dice: Tumbucutú, cutú, cutú, y toquemos pasito, no pantemos a los niños Jesús. Que es como, bueno, nosotros somos los criados de la casa, vamos a tocar, vamos a hacer nuestra fiesta, lo que sucede en el quilombo, pero vamos a hacerlo calladito para no despertar al niño Jesús, que está durmiendo en él. Y esa ternura que es natural en nuestros pueblos, se ponía en las obras. Por supuesto, los negros africanos, aunque hablaban de manera vozal, no hablaban tan exagerados como lo hacían acá, pero una forma de ponerlos en su estanco social era precisamente burlarse de ellos, ¿no? Cuando tú quieres reducir al enemigo, te burlas de él, ¿no? Es por eso que, bueno, siempre se hacen chistes ofensivos contra la mujer, contra los negros, contra los homosexuales, para reducir su calidad humana, su dignidad humana, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto, esto cantado en una iglesia con... Esta música es música para los españoles, por españoles, o para los blancos, hecha por blancos. Digamos que ponía cada cosa en su sitio, ¿no? Y reforzaba esa idea de dominación. Pero como la música, como decía mi maestro, la música no es como se escribe, sino como se toca, ¿no? Como la música es como suena y no como dicen que suena. Todas estas ideas traspasaban a la iglesia. Incluso hay un edicto de esto que escuchamos es un villancico de Juan Gutiérrez de Padilla de la Catedral de Puebla del año de 1653. Hay un edicto de ese mismo año de la catedral que dice que se llame a maitines a las 9 de la noche. Maitines es la hora canónica más larga que tiene la iglesia. San Benito de Nurcia dividió el trabajo dividió el día en faenas de trabajo, las horas diurnas. Él decía que había que rezar todo el día para no caer en el pecado. Entonces, bueno, nosotros le decían, si estamos rezando, ¿en qué momento trabajamos, hijo mío? Y bueno, y para comer no se podía ir al supermercado en el siglo V. Y entonces San Benito ordenó el día en unas cosas que él llamó las horas canónicas. Prima, tercia, sexta, nona, que son las horas diurnas, vísperas al caer la tarde, completas antes de dormir, maitines a la medianoche y laudes en la mañana, ¿no? Cada 3 horas. Eso después se fue pervirtiendo porque
Solo los monjes se levantaban a las 12 de la noche a cantar, a las 3 de la mañana a cantar, porque toda la liturgia, recuerden, tiene que ser cantada. Entonces usted estaba trabajando en la huerta en el día y le daban las 9 de la mañana, que era la hora de hacer tercia, y bueno, usted se detenía, un poco como lo hacen heredado de la tradición musulmana, cantas un salmo, 2 salmos, haces un verso y vuelves a seguir tu trabajo, ¿no? Es por eso que las horas canónicas tienen poco rezo y las horas nocturnas tienen muchos rezos. Entonces a las horas diurnas se les llamó las horas menores, porque eran las más pequeñas, y a las otras las horas mayores. Los villancicos se introdujeron como una práctica importante en los maitines. La Iglesia Católica, como todo aparato de dominación, no da puntada sin hilo. En las fiestas grandes de celebración de la Iglesia era donde ponían el más grande fasto, ¿no? La cosa más fastuosa, donde se invertía más dinero. Las grandes fiestas de la Iglesia, por supuesto, son el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo. Esas son las grandes celebraciones, ¿no? Entonces, bueno, las celebraciones del nacimiento de Cristo permitían que, aunque esto es un resumen muy corto de algo que pasó, que llevó mucho tiempo y que fue un poco difícil, permitían que a la solemnidad del latín se cantara algo en lengua vernácula para que la feligresía entendiera el mensaje. Y ese es el sentido de los villancicos en la iglesia. Explicarle a la feligresía inculta, como si la cultura viniera solamente en los libros, el mensaje de la liturgia católica, ¿no? En principio los villancicos se hicieron con ese sentido. Esto responde también a una tradición un poco más antigua de explicación de texto que viene de Europa, pero creo que no es lo importante ahorita. Los maitines de Navidad eran de las más grandes fiestas de la iglesia. Tan grande que, aunque cada hora debería durar, cada hora canónica, o el lapso entre una hora y otra, debería durar 3 horas, los maitines comenzaban a las 9 de la noche y terminaban en la mañana. O sea, se hacía música toda la noche y de ahí viene la tradición de hacer la misa de gallo. Que comienzas a cantar en la noche hasta el alba, porque en el día de Navidad incluso se hacen 3 tipos de misas diferentes. Es una de las pocas fiestas litúrgicas donde se cambian las misas en el día. Por lo general es la misma misa la que se hace en la mañana y la que se hace en la tarde, hoy en día, ¿no? Después de Vaticano II. Pero en el día de Navidad se hace una misa en la mañana, una a mediodía y otra en la tarde. Son 3 misas totalmente diferentes, con textos diferentes, con músicas diferentes, ¿no? La que nosotros conocemos como misa de gallo es la primera misa de la mañana, que es la que se hace en laudes. Entonces, los maitines, cuando te contrataban a ti como maestro de capilla en una catedral, una de las cosas que te hacían era componer un villancico para saber si tú tenías la suficiente pericia para convocar a los demás. Y el jurado que te contrataba, porque así era como se contrataban a los músicos, evaluaba la calidad de la música que tú componías. Te daban un texto que tenía referencias musicales y tú tenías que resolverlo, ¿no? Eso se llamaban villancicos de precisión. Y los villancicos de precisión eran obligatorios, parte obligatoria del examen para acceder a maestro de capilla, que era lo que representaría lo que hoy representa como el director de la orquesta, ¿no? Es el músico con más experiencia, con más conocimiento y el que dirige a los otros músicos, ¿no? Entonces ese villancico que escuchamos, que es de 1653, forma parte de un grupo de villancicos que acompañaban la liturgia del oficio de maitines. Y el oficio de maitines tiene una estructura como todos los oficios religiosos, ¿no? Tiene una invitación, un versículo con su respuesta, un salmo, que es el salmo invitatorio, Venite exultemus Domino, vengan y alabemos al Señor. Y lo que se canta antes del salmo es lo que escuchamos al principio, el antífono que escuchamos al principio. Después,
se divide en 3 grupos de lecturas que se les llama nocturnos. Primer nocturno, segundo nocturno y tercer nocturno. Eso todo el oficio de maitines. Cada nocturno se divide a su vez en 3, esta cosa de 3 veces 3, en 3 antífonas y 3 salmos, a los cuales se les responde con 3 lecturas de la Biblia y 3 responsorios. Los responsorios son las explicaciones que escribieron los padres de la iglesia, San Agustín, San Isidro, sobre los salmos. Los salmos están en la Biblia, los salmos de David. Allí, justo allí en la explicación, es donde se metía el villancico. Allí era donde se... Entonces, en cada oficio de maitines se cantaban 9 villancicos. Entonces se convirtió en tradición, en una tradición muy fuerte, cantar los villancicos en el día de Navidad. Los villancicos se escribían para cualquier época del año y para cualquier tipo de fiesta. Para todas las fiestas se escribían los villancicos. Hay villancicos de Corpus Christi, hay villancicos a San Lorenzo, hay villancicos a todos los santos y todas las santas que te puedas imaginar, para cantar en cualquier época del año, más o menos como la gaita en el Zulia, que en el Zulia se toca la gaita todo el año y bueno, el resto de Venezuela gozamos de su música solamente en diciembre. No voy a meterme con los maracuchos, lo prometo. Pero bueno, para nosotros la gaita es una música navideña, pero la gaita en realidad no es una música únicamente para Navidad, es una música que acompaña todas las celebraciones en la zona del occidente del país, ¿no? Entonces más o menos así pasaba con los villancicos. Los villancicos se componían para todo el año, pero los mejores se componían para Navidad. Los que se cantaban con más voces, con más instrumentos, se alquilaban instrumentistas por fuera de la plantilla de músicos que tenían las iglesias para que fuera con más pompa y más boato la celebración. Y esa tradición, o desde allí donde nace la tradición de cantarle al pesebre, de cantarle al niño Jesús, de cantarle a Dios. Recuerden que todo esto, para conectarlo con lo que decíamos al principio, fue parte de la imposición. Parte de la imposición religiosa. El pueblo acepta la imposición religiosa porque lo que le importa al pueblo es seguir viviendo. Porque si tú no aceptas eso, te exterminan, ¿no? Como pasó un poco con los hermanos antepasados en Cuba, ¿no? Que los exterminaron a todos, a los nativos de allí, los exterminaron a todos porque insumisos, como los caribes. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos más montañas, tuvimos más recursos para... Y el pueblo en general aceptó, esto lo voy a poner entre comillas, con pinzas y que hay que agarrarlo con mucho cuidado, aceptó la imposición religiosa para poder seguir reexistiendo. Y esa reexistencia la hizo acompañando con su música esa imposición. Y es por eso que tenemos un tipo de aguinaldo en el oriente del país, un tipo de aguinaldo de villancico en el centro, un tipo de aguinaldo en Guayana, otro tipo, porque cada pueblo acompaña, reexiste en sí mismo, resiste a sí mismo, acompañando la imposición. Eso no lo podías discutir, no podías discutir que Dios era Dios, que Jesucristo era Dios, y el que lo discutían lo quemaban en la hoguera, eso no tenía discusión. Pero el pueblo consiguió la manera de reexistir con la música que acompañaba esa imposición. Y es por ello que, bueno, todas las regiones, todos nuestros pueblos, desarrollaron unos tipos de músicas particulares para acompañar la música decembrina. Yo no traje ejemplos musicales porque ahorita, en esta época del año, bueno, nuestro país, nuestra ciudad, está colmada de principio a fin de música navideña, músicas tradicionales. Pero no quería cerrar esta primera parte o esta entrevista, esta charla, sin mencionar que la música de cada pueblo es el alma de cada pueblo. Es el espíritu de cada pueblo, es la vida de cada pueblo. Entonces, cuando nosotros suplantamos, por ejemplo,
aguinaldo caraqueño con Jingle Bells, lo que estamos es matando el alma del pueblo caraqueño para imponer el alma de otro pueblo. Yo no lo voy a juzgar, pero es la de otro pueblo, que no hace comunidad, común unidad con nuestra naturaleza, con nuestros alimentos, con nuestra gente, con nuestra historia, con nuestras tradiciones. Entonces, no es que la música extranjera sea mala. No, lo malo es suplantar la música nuestra por la extranjera. Eso es. No, y bueno, es que tú eres muy purista y chauvinista porque tú no crees en la mezcla de géneros. No, al contrario. Si nosotros somos producto de la mezcla. Solo que el pueblo crea sus propias herramientas de depuración, de aceptación, de comunicación, porque cuando entran en contacto estas ideas, las de un pueblo con otro, tiene que haber una sinergia entre ambos y ambas culturas, y digo ambas por reducirlo, podría ser 3, 5, 10 manifestaciones culturales, absorben lo que les sirve y le comunica de la otra y lo que no lo rechazan. Es por eso que, bueno, podemos escuchar que hay cierto parecido entre la gente, el habla, por ejemplo, de la gente de Guárico y de la gente de Cojedes. Pero un guariqueño, cuando escucha un cojedeño, sabe que este no es de aquí. Pero para nosotros que estamos más lejos, hablan igualito. Vamos a ponerlo más lejos, una diferencia entre el sonido del habla de un oriental con un andino. O sea, para nosotros son dos personas que hablan total y absolutamente diferente por el tipo de música que acompaña las palabras que dicen, que es lo que nosotros llamamos acento, ¿no? El cantadito. Pero para un europeo hablamos exactamente igual. Incluso cuando yo vivía en España me preguntaban que si yo era cubano o si era mexicano. Para ellos todos los latinos hablamos igual, tenemos un acento diferente al de ellos, ¿no? Entonces, quería cerrar esta intervención invitándolos, que bueno, esta charla espero que sirva como motivación para invitarlos cuál es la música de cada uno de nosotros, de nosotros, la tuya, de tu pueblo, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela, ¿qué escuchaban? ¿Cuál es la música que se cantaba en el pueblo donde creció mi bisabuela o donde yo iba de pequeño, ¿no? Nosotros que somos un poquito mayores, tuvimos esa fortuna. Quizás los muchachos ya no conectan con las otras regiones del país tan rápido como nosotros, porque, bueno, además en estos últimos 2 años de pandemia se ha limitado muchísimo el traslado. Pero yo quisiera invitarlos, ¿no? En esta época navideña donde nuestros pueblos han celebrado la vida durante tantos años, durante tantos siglos, ¿qué música ponían nuestros ancestros a esa adoración? A esa adoración. Muchísimas gracias por la invitación, profesor. Y micrófono suyo. Gracias. Por ahí se te... Bueno, estuvimos presentes en un buen recorrido histórico, un panorama acerca de dónde vienen nuestras músicas, ¿no? Porque si son nuestras culturas, son nuestras músicas. Yo tengo aquí voy a decir unas cositas cortas, no. En Chiapas, los chapanecas y las chapanecas dicen, la palabra te nombra. Y aquí pareciera que tú, que eres musicólogo y músico, nos dijeras, la música te nombra. Y eso es algo que yo me di cuenta ahorita, ¿no? Aunque no entendíamos lo que se decía, sí entendíamos lo que oíamos. Y eso los nombraba a ellos y a ellas cantando, ¿no? Si nosotros trasladamos eso a todo el tema que está aquí transversal, que es el tema de alguna manera de la lucha de clases, es el tema también de la emancipación contra el colonialismo. Salieron muchas cosas allí. Alguna de las charlas que vienen tendrá que hablar aquí de la culinaria,
de la Navidad. Eso lo discutíamos con Ángel. Y también tenemos que hablar acerca de los símbolos más tangibles, sí, como el pesebre y su enfrentamiento con el arbolito, que también nos nombran, ¿no? No es igual un pesebre merideño que un pesebre oriental, los elementos con los que se hacen, que también están ahí en la música cuando vimos la percusión, todo este conjunto de cosas. Y yo era, hasta hoy, yo estaba entre, bueno, no sé cuántas personas están en eso, pero como estuvimos juntos en el Ministerio de Cultura, y nos tocó hacer algunas cosas que creo que marcaron, para bien o para mal, pero marcaron esa época. Vamos a decir que para bien. Yo siempre he creído, y lo he repetido por ahí, que lo que más representa la cultura, inclusive de una parroquia, es la danza, todo lo que los venezolanos y las venezolanas, los merideños, los caraqueños, los carupaneros, los maravinos y las maravinas, hacen, terminan bailando o comiendo, ¿no? La danza y la comida. En el llano la gente va, cuando dice vamos a un joropo, tú sabes que ahí hay un entreverado. Cuando tú dices vamos en Oriente, termina en un sancocho. Un sancocho y tal y qué sé yo. Y termina bailando la gente, ¿no? Pero no hay baile sin música. Entonces ahora cambio lo que decía yo, que lo que más representa la cultura de una comunidad, de un pueblo, hasta de unos parroquianos, también es la música, porque la danza no es sin música. Y de alguna manera también la poesía es como música hablada. Ok. Entonces, de todo esto que hemos nombrado, en nuestro estamento institucional cultural tenemos equipos, gente dedicada a eso, menos a la culinaria, que es una deuda que creo que tenemos, ¿no? Y que la culinaria forma parte también de la música navideña, o de la música de la Navidad, quise decir yo cuando pusimos los nombres, ¿no? Me parece que ahí está muy claro todo lo que tiene que ver. En estos días celebraban el Black Friday, ¿no? Yo le contaba a Ángel. Sí, pero a veces hay que conocer el idioma del invasor. Le decía también a Andrea que Black Friday aquí es una cuestión más o menos de celebración de ciertos estamentos de cierta clase social, que tiene que ver con el Viernes Negro, pero no el Viernes Negro nuestro de la Cuarta República, sino que el último viernes del mes de noviembre en los Estados Unidos los esclavos estaban más baratos, ¿no? Y eso es un tema que tiene que ver con la transculturación, la transculturización, ¿no? Y aquí estamos ante algo que forma parte de nuestra cultura y que fue impuesto, pero que fue el pueblo quien lo aceptó. Exactamente, que fue canalizado por la realidad popular. Entonces, yo he visto cosas por ahí, he leído a Carpentier, vi la película del recurso del método, donde eran los esclavos, los esclavizados, quienes mejor ejecutaban los instrumentos que habían impuesto los invasores, ¿no? Y hay algunos instrumentos que fueron creados por los sometidos, por los excluidos y las excluidas, y que después superaron el instrumento original, de manera tal que esta forma de la lucha de clases y de la batalla de las ideas, ¿cómo la ves tú ahorita en la contemporaneidad? Un examen, profesor. No, pero te quería agregar a eso que dijiste que a mediados del siglo XVI, siendo rey Felipe II, se sacó un edicto que prohibía a los nativos construir instrumentos musicales, porque no solo competían
en calidad con los europeos, sino que estaban dejando a los luthiers europeos sin trabajo, porque aquí era mucho más trabajo porque lo hacían los esclavos, los indígenas, y eran mucho más trabajo, eran instrumentos de extraordinaria calidad. Entonces tenía violeros, por ejemplo, que son los que construyen instrumentos de cuerda flotada, constructores extraordinarios, y es por eso que, por ejemplo, en Palo de Rosa hay familias enteras que se dedican a la construcción de instrumentos. Esto es una cosa que tiene muchísimos años. Ahí fui yo con Fidel. Fuimos, compramos una gran cantidad de cuatros, aquello de la celebración del año del 4, en aquel momento. Yo creo que esta imposición cultural de la que hablabas tú es fundamental para comprender nuestra historia, ¿no? He tratado en lo posible, aunque es una cosa que me cuesta mucho, no hacer un juicio de valor. He tratado de verdad en lo posible. Porque, bueno, un juicio de valor sería mi postura particular, ¿no? Podría sustentarla, defenderla, estar equivocado o estar acertado, pero sería mi postura. Y, bueno, creo que no es tampoco el sentido de este tipo de charlas. Pero el pueblo, y tú lo dijiste de una manera magnífica, el pueblo tiene sus mecanismos de reexistencia. Si el pueblo no varía, si el pueblo no cambia, se extingue. Es lo que pasa con una llama o un fósforo. Usted lo enciende y si él no se reproduce, se apaga. Cuando se consume, se apaga. Lo mismo le pasa a los pueblos. Los pueblos también se consumen en sí mismos. Es decir, la no variación, incluso biológicamente, dirían los científicos, la no variación del genoma humano produciría una alteración tal que acabaría con la especie humana. Un poco lo que pasó con los alemanes y los arios, aquellos que empezaron a tener problemas de desarrollo genético por el endorracismo, ¿no? El endorracismo no es la palabra. La endogamia, gracias maestro. La endogamia. Entonces, los pueblos generan sus mecanismos de apropiación, de comunicación y de revalorización, ¿no? Van sumando las cosas que le aportan, y esto es muy importante, en la reproducción de la vida y la comida, la danza, la música, el habla. Son mecanismos que ayudan a los pueblos y a los seres humanos a reproducir la vida. Es por eso que en la fiesta siempre terminan comiendo o bailando, porque eso acompaña el hecho de la reproducción de la vida. No, vamos a ir un poco más allá del coito, de la relación sexual. Pero la relación sexual es una danza corporal. Es una danza a la que se invita a través de la conversa, porque si no es una violación. Entonces, cada pueblo genera sus mecanismos de reinventarse, su forma de reinventarse, manteniendo lo que le es propicio, manteniendo lo que lo hace ser una pluralidad, una unidad en la diversidad, e incorporando lo que le permite dar el próximo paso, para no quedarse estancado en un solo sitio. Entonces, en ese sentido, en los patrones de imposición cultural, yo creo que, como decía Ali, el pueblo es sabio y valiente, ¿no? Entonces, el pueblo es sabio, sabe qué recibir, qué sumar. Y esto es una cosa que, más allá de lo que diría el filósofo argentino, no es parte del inconsciente colectivo. Yo creo que es consciente, solo que no lo tenemos sistematizado, ¿no? No lo tenemos escrito, no lo ponemos por escrito, pero cada pueblo sabe qué le va quedando y qué no. Y va, bueno, dejando algunas cosas en el pasado, en la historia, en la memoria, y otras cosas las incorpora. Hoy en día, bueno, mi generación, es casi imposible no celebrar, no asociar la gaita con la música navideña, ¿no? Con la celebración navideña. A lo mejor esto cambiará en un futuro y otros pueblos lo harán de otra manera.
Pero de allí yo comunico a la generación que me sigue, yo comunicaré una sabiduría, un conocimiento que está en mí en tanto pueblo. Comunicaré eso a la generación que sigue. Y esa generación tomará de mí lo que le sirve, lo que le ayuda a reproducir la vida. A reproducir la vida, no el capital, la vida en el planeta. Tomará lo que le sirve y así lo hará con su próxima generación. Entonces, yo creo que si nosotros reforzamos esta idea del pueblo sabio, si retomamos nuestras raíces, no una cosa que está olvidada en el tiempo, que está en nosotros ahorita aquí, y hacemos más sólida la identidad de cada pueblo, esos mecanismos de imposición no van a funcionar. Es una de las cosas por las que las políticas creadas en el bloqueo, aunque nos afectan, no nos destruyen. Bueno, mejor imposible. Muchas gracias a Nelson. La próxima charla, como ya te había dicho, la próxima conferencia va a ser el panorama de la literatura de la Navidad en Venezuela. En esa oportunidad vamos a estar con Ricardo Romero. Esto fue la Cátedra Bicentenaria. Estoy aquí presente hoy porque no pudo venir el presidente del Centro Internacional Miranda, que es nuestro moderador de este tipo de actividades, que es Ali La Cruz, de parte de Ali, de los compañeros de trabajo, que algunos nos acompañan aquí, y las compañeras de trabajo. Bueno, muchas gracias. Esto lo vamos a ver en nuestro canal de YouTube próximamente. Te vamos a avisar, y además creo que con todo lo que dijiste, seguramente nos vas a estar acompañando en otras oportunidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, camarada.